Bien, pues estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico y bueno, como bien dice ahí, apasionados por la salud y por tu salud a través de la información. La información, bueno, nos da poder, nos da toda esa serie de medidas preventivas, sobre todo, para tratar a tiempo las enfermedades y no ya cuando es demasiado tarde. Hemos hablado ahorita de la alerta epidemiológica sobre el cólera que nos está dando la Secretaría de Salud. Más adelante va a regresar con nosotros el doctor Olivares para dar algunas otras recomendaciones. Si quieres comunicar, si quieres tú tener alguna mayor información o del interior del estado, igual nos pueden llamar, tenemos teléfonos en vivo o bien posteriormente nos hagan llegar sus opiniones, sus dudas o sus inquietudes acerca de esta alerta de cólera a través de nuestros correos electrónicos, Twitter o en Facebook. Manténganse en contacto con nosotros y de esta forma continuaremos esta interacción que deseamos tener con ustedes. Y esta temporada hablábamos al inicio del programa cómo es bien importante el no caer en algún tipo de tristeza, de esa espiral que a veces siente uno que va cayendo y bueno, ¿por qué me siento tan apático? ¿Por qué me siento con esta hasta flojera, ganas de estar durmiendo todo el día? Bien, pues tenemos con nosotros al doctor Héctor Ornelas Delgadillo. Él es psicoterapeuta, pero también es el fundador y director del Centro de Intervención en Crisis de Zapopan. Queremos tocar este tema, pero de una forma muy propositiva. Es por ello que lo estamos invitando a que vivan su vida, pero con alegría, pero también con mucha pasión. Doctor, no sé qué opinas. En realidad esta vez le quisimos dar otra connotación. Sabemos que tu área es obviamente la prevención del suicidio, las crisis, todo lo que pueda haber, pero en realidad yo creo que lo importante es promover esta pasión y alegría por vivir que a todos nos pega. En cualquier momento todos pasamos por una situación de este tipo. ¿Cómo estamos en esta situación aquí en Jalisco? Bueno, Ricardo, antes que nada, pues agradecerte la oportunidad para llegar a los hogares de Jalisco y bueno, comentar este tema tan importante, sobre todo ahora que terminamos este año y que bueno, es el momento de hacer propósitos donde la salud mental está y debe de estar presente en todos los hogares, sobre todo con aquellos temas preventivos. La depresión que tú comentabas o los síntomas de depresivos son una constante en nuestro estado y en nuestra población, de ahí que una serie de, digamos, respuestas o consecuencias de la depresión lo vemos muy frecuentemente en diferentes grupos vulnerables de nuestra población, de ahí que es sumamente importante tratar este tipo de problemas y bueno, creo que en estas fechas las personas pueden estar atravesando por circunstancias que los pueden entristecer de sobremanera y muchos de ellos en el propio hogar se pueden estar alarmando, ya sean los padres, los hermanos o algún miembro de la familia, porque alguno de ellos no está presente, está aislado, están peleados. Y bueno, el tema que es cómo vivir la vida con entusiasmo me parece muy bueno. Fíjate, doctor, que en el caso de la tristeza, que es lo que normalmente nos gana ahorita, la nostalgia que a veces se va confundiendo, es esa espiral al que yo me refería. Frecuentemente empezamos probablemente como una cuestión mental no apropiada a atraer cada vez más cosas que nos entristecen y nos sumen en esa depresión de una forma absoluta. ¿Cuál sería, digamos, en este caso, una posibilidad de salir de esta situación, de no permitirnos caer en una situación de depresión o de tristeza que nos lleve realmente ahora a pensar en cosas más absurdas, como pudiera ser quitarnos la vida, ¿no? Sí, desde luego que la red familiar es sumamente importante. El estar en contacto con otros seres humanos que nos comparten su entusiasmo, que nos comparten sus experiencias de vida, nos de una u otra manera influye en nuestro estado de ánimo. Que nos contagien, digamos, su alegría, ¿no? La alegría, estar en la práctica del deporte, ahora que estamos en vacaciones, eso es sumamente importante. Ir a los parques, ir a las unidades deportivas, inclusive en el propio hogar podemos estar ejercitándonos y recordemos que el cuerpo sigue a la mente y la mente sigue al cuerpo, de ahí que es muy importante que en este momento todas aquellas conductas de adinamia, de cansancio, de agotamiento, de aislamiento, pues las podamos combatir de manera consciente. Muchas veces por la edad, a veces el uso o muchas veces en estas épocas se utiliza en demasía el consumo de bebidas embriagantes y también de una u otra manera la resaca provoca que las personas al día siguiente caigan muchas veces en melancolías, en depresión y sus recuerdos sean únicamente de aquellas experiencias negativas
que nada van a favorecer. De ahí que las reuniones familiares deben de tocar temas de entusiasmo, de logros, de propósitos positivos y una serie de momentos, aprovechar la comunicación que debe existir entre todos los miembros de la familia. Creo que en esta época hablar sobre comunicación en la familia es sumamente importante porque se podrán tocar aquellos temas donde no solamente se intercambien información gráfica o totalmente objetiva, sino también permitir que los miembros de la familia muestren y demuestren sus sentimientos, sus emociones. Nosotros como padres tenemos que favorecer que nuestros hijos puedan comunicarnos sus emociones y todo eso va a favorecer también la unidad, la cohesión familiar. Claro. Y nosotros debemos estar muy alertas en favorecer este tipo de temas. Correcto. Yo creo que también aquí cabe mucho la cuestión de no permitirnos el entrar en ese tipo de situaciones negativas al estar con la familia, estar con los amigos. Y algo definitivo también es de que el alcohol, que a veces nos hace sentir durante un momento bien, contentos, alegres, no hay que olvidar que es un depresivo, pero por excelencia, y que obviamente esa resaca a veces es el momento crucial donde pueden venir esta serie de situaciones. Vamos al corte, ahorita regresamos con este tema que está muy, muy interesante. Recuerden que ya es su última oportunidad también de participar para la malla adelgazante, este implante en la lengua de esta malla, con la cual pueden bajar de 8 a 10 kilos en 4 semanas. Y bueno, en un momento más vamos a decir quién va a ser el ganador o la ganadora. Regresamos, no tardamos. Sí, estaría bien. Bien, pues ya regresamos con ustedes. Estamos aquí platicando también. Es buena idea, doctor, hacer algo sobre bullying también. Sé que eres especialista. Bueno, posteriormente, pero ahorita esta tarde nos interesa mucho que evitemos al máximo la depresión, evitemos al máximo el atentar contra nuestra vida o el ni siquiera ponerlo en nuestra mente. Bueno, el doctor Ornelas, yo les comento que además de ser el fundador, es actualmente el director del Centro de Intervención en Crisis de Zapopan. Además, el psicoterapeuta, ha escrito unos libros que la verdad también se los recomiendo mucho. Y bueno, yo creo, doctor, aquí es importante, primero me gustaría exponer cómo está la situación. Yo les quiero comentar que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud informa que cada día intenta quitarse la vida en el mundo entre 5,000 y 15,000 personas, de las cuales 3,500 en promedio lo logran. Algo interesante es que aquí en México, por cada 8 intentos, 1 se consume. En la mayoría son caballeros, son varones. En los últimos 30 años, la tasa de suicidios en México se ha incrementado el 200%, que es una cifra alarmante en verdad. Al mismo tiempo, es importante que la mujer también, digamos, al pretender acabar con su vida, aunque es la que menos lo logra, pero también es una constante y definitivamente el hombre sí lo consigue porque utiliza métodos más violentos, doctor, como puede ser en este caso armas de fuego, el ahorcamiento, etcétera. Y en el caso de la mujer, más bien utiliza los medicamentos. Aquí tenemos una gráfica, doctor, que me gustaría que nos comentaras ahora sí de lo que es nuestra comunidad aquí en Jalisco. Sí, esta gráfica vemos los 4 municipios del área metropolitana, donde vemos y observamos cómo el municipio de Zapopan durante los últimos años ha sido el que ha prevalecido con mayor incidencia y número de suicidios, seguido posteriormente de Zapopan, Tlaquepaque y posteriormente Tonalá. Bueno, en el área metropolitana, desde luego, el suicidio es mucho más frecuente en las ciudades que en el campo. Y sabemos que el fenómeno suicidio tiene un origen multifactorial, de ahí la dificultad que las autoridades y en general la sociedad y sus sectores presentan para poder llevar a cabo verdaderos programas de prevención. En Europa, los programas de prevención del suicidio, quiero decirte que no son iguales que aquí en México. A mí me tocó la oportunidad de estar y participar en el programa de Madrid, y bueno, mientras nosotros aquí en nuestro país
tenemos programas de prevención del suicidio. Bueno, allá están muy adelantados con programas de eutanasia, entonces pareciera que es totalmente lo opuesto. Choca. Y bueno, nosotros aquí queremos que los programas preventivos vayan dirigidos específicamente a aquellos grupos vulnerables en donde el origen del suicidio es impulsivo. Claro. Porque el origen del suicidio es diverso, pero en este caso lo que pretendemos es llegar a aquellos grupos en donde los adolescentes, los jóvenes y los adultos pueden presentar este impulso de muerte, y bueno, es a través de campañas muy específicas, claro, que debemos de atacar este problema, y sobre todo con la participación permanente de los padres de familia, ya que estos grupos generalmente adolecen de una comunicación dentro del hogar, lo que no permite que los programas que a través de diferentes medios de comunicación el sector salud realiza lleguen a estos muchachos. Yo lo he visto y durante las conferencias que me ha tocado asistir en diferentes universidades y grupos, los adolescentes jamás piden ayuda. Y por lo tanto nosotros tenemos que diseñar verdaderas estrategias en donde, sin que nos pida, como padres y como sector salud, claro, que lleguen a estos jóvenes, porque no vamos a esperar de ellos que nos soliciten una serie de actividades o de programas específicos. Por eso es muy importante que los resultados que arrojó un estudio que realicé el año antepasado con 1000 adolescentes en el municipio de Zapopan, arrojaron cifras realmente extraordinarias, pero también alarmantes, dado que de estos 1000 adolescentes, el 70% había presentado ideación suicida. Por eso el gradiente de todos los 1000, sí, la verdad es que esto lo comparamos con una comunidad de Navarra, España, con otro compañero investigador, y bueno, las cifras fueron muy parecidas, porque también se trabajó en España con 1000 adolescentes, y bueno, pareciera que estábamos muy empatados en ese aspecto, pero lo que quiero es que los muchachos en ese estudio nos recomendaron a nosotros los adultos y a los expertos en suicidología lo que deberíamos, según ellos, de hacer para poder penetrar en ese grupo. Y ellos nos recomendaron, primero, pues que hiciéramos una serie de programas preventivos en donde la comunicación en el hogar se favorezca. Básica, claro. 2, ellos solicitaron, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros llegamos con programas que distan mucho de estar cerca de los, digamos, de los autores o de las personas que viven el problema. Exacto. Entonces ellos nos dijeron, nosotros queremos que vayan a los lugares en donde nos reunimos, que nos hablen de los problemas que pueden venir por el consumo de drogas, de alcoholismo, porque de una u otra forma está ligado este tipo de problemas a la consecuencia del suicidio o de la ideación suicida. De ahí que nosotros tenemos que llegar a estos grupos a través de diferentes programas, a través de los diferentes sectores de la población y que el sector salud tiene, y otros sectores también, como es la Iglesia, que también ha trabajado muy en conjunto con la Red Estatal para la Prevención del Suicidio. Y bueno, consideramos que este tipo de programas deben de tomar en cuenta la opinión de los actores, en este caso de los grupos vulnerables. También es muy importante que si en este momento algún familiar o algún televidente está tomando medicamentos antidepresivos, por ningún motivo debe de dejar de tomarlos, Ricardo, porque es sumamente importante que a través de estos medicamentos podamos afrontar y tener las capacidades para poder soportar todo tipo de problemas que pues pueden presentar en este momento en las propias familias. Es muy importante también que consideremos que si el consumo de alcohol va a estar presente en nuestras fiestas, pues lo hagamos con determinada moderación, pero también siempre alertas de que en circunstancias de intoxicación puede venir la ideación suicida, sobre todo en esos grupos que antes mencioné, porque la mayoría, te voy a decir, la mayoría de los datos que arrojan el estudio del suicidio en el área metropolitana es que el 98% de los suicidios se dan en el hogar. Entonces es realmente... ahí es el punto clave, es el punto clave que deja marcado al hogar en donde se da la experiencia y deja y propone y muchas veces deja toda una secuela que los miembros de la familia pueden llegar a afectarlos. Me tocó el caso de 2 hermanos que primero fallece uno y escoge el mismo día, la misma fecha y el mismo lugar
en su cuarto para hacerlo al año siguiente. Claro. Entonces, claro que las familias quedan marcadas, y aquellas familias que han vivido la experiencia del suicidio deben de estar y acudir a todos los centros de intervención en crisis que hay en el estado de Jalisco o en la Secretaría de Salud, porque realmente requieren de la participación. Nosotros tenemos programas para sobrevivientes del suicidio que tienen que ver con los amigos, con la familia, y estos programas tienen que ver para prepararnos para poder, digamos, cerrar la crisis, cerrar la experiencia que deja un suicidio, y todas las familias deben de conocer que existen programas para eso. Yo creo que es importante, doctor, pero además de conocerlos es aprovecharlos, y además a los primeros, ahora sí que a los primeros síntomas de que uno detecte que un familiar o uno mismo sienta esa serie de situaciones, esa tendencia a atentar contra nuestra vida, obviamente hay que ponernos en contacto. Hay un teléfono las 24 horas del día aquí en la zona metropolitana, que es el 075, es de urgencias, ahí los pueden orientar y bueno, apoyar psicológicamente. Pero bueno, vamos al corte, regresamos con más información acerca de cómo vivir con alegría, cómo vivir con pasión y definitivamente alejarnos de una situación como puede ser el atentar contra nuestra vida. Regresamos, no se vayan. Bien, pues estamos ya en la recta final de nuestro programa Acontecer Médico. Tu programa, igual, por favor, comuníquense con nosotros. Es bien importante que ustedes nos den su opinión en estos dos temas que hemos estado manejando esta tarde. En cuanto a lo que es la alerta de cólera, bueno, es importante, si ustedes detectan algo, llámenos, nosotros ponemos en comunicación con el doctor Olivares para que nos dé la información adecuada o se tomen las medidas pertinentes. O bien, hablando del tema de cómo vivir con alegría y pasión nuestras vidas, yo creo que es bien importante también prevenir el que alguien o nosotros mismos podamos atentar contra nuestra vida. Yo creo que aquí hay una conclusión y me gustaría ya hacer un resumen de lo que hemos estado hablando esta tarde. Primeramente, doctor, en la cuestión de cólera, algunas medidas que yo quedé un poquito con la idea de comentártelas. ¿Qué digamos, utilidad sería que siguiéramos todavía con esa práctica de utilizar el gel antibactericida o bactericida o antibacteriano, perdón? Bueno, es muy positivo el que se pueda seguir utilizando, pero no olvidemos que el agua y el jabón, que siempre ha existido, pues puede ser tan o más útil, claro, y suficiente para tratar de minimizar el riesgo de la manipulación de manos contaminadas. Correcto. Pero bueno, lo demás será la selección adecuada de alimentos, del agua, el consumirlos en lugares seguros, cierto, adquirirlos en lugares que tengan, dijéramos, medidas de protección, el de evitar el manejo de los residuos o los desechos orgánicos de manera irresponsable, tanto los sólidos como los propios de tipo fecal y demás, porque todo esto puede causar un riesgo o daño a distancia. Correcto. Entonces, la responsabilidad de las autoridades es muy grande, es solamente una parte para evitar que las enfermedades diarreicas y en particular el cólera se puedan dar, pero también la responsabilidad del ciudadano común en el manejo de todos sus hábitos y sus prácticas de consumo, para evitar que esto pueda generar una situación que después pudiera ser inestimable en cuanto a las consecuencias y no siempre a mano para resolverla. Claro, de cualquier forma, bueno, esperaremos que nos estés pasando información, que nos estés dando diferentes alternativas o que nos mantengas informado de cómo va esta alerta. Doctor, pues estamos ya también en el cierre, un tema muy importante que nos da mucho que hablar, hay muchísima información, ojalá que podamos hacer más programas de esto. ¿Alguna conclusión de lo que hemos estado platicando esta tarde? Sí, desde luego que ahora que inicia Año Nuevo, creo que dentro de los hogares, nosotros como padres debemos de motivar toda una serie de propósitos saludables para nuestras familias, empezar por uno mismo, y creo que en la medida en que nosotros, a través del ejemplo, podamos transmitir una serie de conductas saludables a nuestros hijos y dentro del propio hogar, seguramente que vamos a fortalecer toda una serie de
digamos, de fortalezas que de una u otra forma van a favorecer estilos de vida sanos, la práctica del deporte, alimentación adecuada, realmente convivir con personas que dejen algo para nuestro propio crecimiento personal. Creo que es muy importante. La comunicación, como lo mencionaba, dentro de los padres hacia los hijos es fundamental, de los padres, de los hermanos entre ellos, y bueno, a todos aquellos personas sustitutas muchas veces de la imagen paterna, es sumamente importante que también nos apoyemos en ellas. Creo que en la medida en que todos participemos, y te digo todos, me refiero a la sociedad en general, tanto las instituciones como la propia sociedad civil, vamos a poder disminuir los índices de suicidio, y sobre todo de violencia dentro del propio hogar, que también es un detonador de conducta suicida. Pues muchísimas gracias, doctores, por atender a nuestro llamado para estos dos temas. Esperemos pronto contar con su presencia para continuar y darle continuidad y seguimiento a todo este tipo de situaciones. Y bueno, pues antes de cerrar el programa, yo quisiera también darle la bienvenida al doctor Javier Alatorre, que va a decir el nombre de la ganadora, creo que es ganadora, de la malla adelgazante. Si gusta, doctor, explicar. Así es, ya tenemos el nombre de la ganadora de la malla adelgazante, esta malla que hemos estado platicando en programas anteriores. El nombre de la ganadora es María de Jesús Cornejo. La invitamos a que llame a los teléfonos o nos escriba al correo para ponernos de acuerdo a hacer una cita y con mucho gusto aplicarle su tratamiento. Perfecto. Bien, pues no queda otra más que despedirme de ustedes, y obviamente en este caso no hay grupos vulnerables, no hay grupos que no puedan tener ese tipo de situaciones, tanto del cólera como de la cuestión de depresión, la cuestión de atentar contra la vida. Yo creo que es muy importante el tomar en consideración toda la serie de situaciones que hemos estado comentando esta tarde. Hemos visto imágenes de cómo es muy posible tener alegría, gozar cada minuto de nuestra vida, un paisaje, la sonrisa de un niño. Bueno, hay tanto por qué vivir definitivamente, que de veras ojalá que cada vez esto se dé menos y de preferencia que ya no suceda en nuestra sociedad. Agradecerle también al doctor Javier Alatorre por este apoyo a nuestro programa a través de esta malla adelgazante. Más adelante volveremos a platicar sobre este tema. Y bueno, definitivamente los medios que ustedes pueden comunicarse con nosotros, es muy importante su opinión, es muy importante el estar más en contacto con ustedes para saber qué les está pareciendo nuestros temas o qué inquietudes tienen, y si alguna autoridad no se la soluciona, comuníquense con nosotros y nosotros haremos que hagan su trabajo como lo debe hacer cualquier institución o cualquier empresa privada o cualquier servicio que sea. Bueno, pues nos retiramos. El próximo jueves aquí estaremos en vivo nuevamente de 2 a 3 de la tarde. Por aquí los esperamos. Su servidor Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Que tengan un excelente fin de año. Muchísimas gracias. Tenemos teléfonos en vivo, o bien posteriormente nos hagan llegar sus opiniones, sus dudas o sus inquietudes acerca de esta alerta de cólera a través de nuestros correos electrónicos, Twitter o en Facebook. Manténganse en contacto con nosotros y de esta forma continuaremos esta interacción que deseamos tener con ustedes. Y esta temporada hablábamos al inicio del programa cómo es bien importante el no caer en algún tipo de tristeza, de esa espiral que a veces siente uno que va cayendo y bueno, ¿por qué me siento tan apático? ¿Por qué me siento con esta hasta flojera, ganas de estar durmiendo todo el día? Bien, pues tenemos con nosotros al doctor Héctor Ornelas Delgadillo. Él es psicoterapeuta, pero también es el fundador y director del Centro de Intervención en Crisis de Zapopan. Queremos tocar este tema, pero de una forma muy propositiva. Es por ello que lo estamos invitando a que vivan vida con entusiasmo. Me parece muy bueno. Fíjate, doctor, que en el caso de la tristeza, que es lo que normalmente nos gana ahorita, la nostalgia que a veces se va confundiendo, es esa espiral al que yo me refería. Frecuentemente empezamos probablemente como una cuestión mental no apropiada a atraer cada vez más cosas que nos entristecen y nos sumen en esa depresión de una forma absoluta. ¿Cuál sería, digamos, en este caso, una posibilidad de salir
de esta situación, de no permitirnos caer en una situación de depresión o de tristeza que nos lleve realmente ahora a pensar en cosas más absurdas, como podría ser quitarnos la vida, ¿no? Sí, desde luego que la red familiar es sumamente importante. El estar en contacto con otros seres humanos que nos comparten su entusiasmo, que nos comparten sus experiencias de vida. Bien, pues estamos de regreso en tu programa Acontecer Médico y bueno, como bien dice ahí, apasionados por la salud y por tu salud a través de la información. La información, bueno, nos da poder, nos da toda esa serie de medidas preventivas, sobre todo, para tratar a tiempo las enfermedades y no ya cuando es demasiado tarde. Hemos hablado ahorita de la alerta epidemiológica sobre el cólera que nos está dando la Secretaría de Salud. Más adelante va a regresar con nosotros el doctor Olivares para dar algunas otras recomendaciones. Si quieres comunicar, si quieres tú tener alguna mayor información o del interior del estado, igual nos pueden llamar. Su vida, pero con alegría, pero también con mucha pasión. Doctor, no sé qué opinas. En realidad esta vez le quisimos dar otra connotación. Sabemos que tu área es obviamente la prevención del suicidio, las crisis, todo lo que pueda haber, pero en realidad yo creo que lo importante es promover esta pasión y alegría por vivir que a todos nos pega. En cualquier momento todos pasamos por una situación de este tipo. ¿Cómo estamos en esta situación aquí en Jalisco? Bueno, Ricardo, antes que nada, pues agradecerte la oportunidad para llegar a los hogares de Jalisco y bueno, comentar este tema tan importante, sobre todo ahora que terminamos este año y que bueno, es el momento de hacer propósitos donde la salud mental está y debe de estar presente en todos los hogares, sobre todo con aquellos temas preventivos. La depresión que tú comentabas o los síntomas de depresivos son una constante en nuestro estado y en nuestra población, de ahí que una serie de, digamos, respuestas o consecuencias de la depresión lo vemos muy frecuentemente en diferentes grupos vulnerables de nuestra población, de ahí que es sumamente importante tratar este tipo de problemas y bueno, creo que en estas fechas las personas pueden estar atravesando por circunstancias que los pueden entristecer de sobremanera y muchos de ellos en el propio hogar se pueden estar alarmando, ya sean los padres, los hermanos o algún miembro de la familia, porque alguno de ellos no está presente, está aislado, están peleados y bueno, el tema que es cómo vivir la vida.